Hegel dice en un momento, creo que es en la segunda, al final de la segunda parte de la fenomenología del espíritu, que a final de cuentas el espíritu obedece a las leyes de Newton. ¿Y con eso qué quiere decir? Pues eso le está abriendo la puerta y poniendo el tapete rojo a Hegel para su materialismo. Esta idea del alma y del espíritu son por los cuentos chinos, y en realidad son pues creencias nuestras que nos hacemos para ser felices o menos infelices, y en realidad somos una masa corta de materia. Es tremendo. Claro, Marx, que no era ningún bobo, ¿verdad? Estuvo perfectamente atrapado en el momento, ¿verdad? En desarrollar. Pero quiero decir que Kant, no es, cuando hablo mal de Kant no me estoy refiriendo a él como persona, al contrario, es un genio, es una columna de pensamiento, pero su pensamiento, aunque lo haya hecho honestamente, terminó provocando un gran daño. ¿Cómo le ha pasado a muchos filósofos? No, a Hegel le pasó un poco, un genio, para mí todavía más grande que Kant, y provocó un daño tremendo a la filosofía. Casi la dejó en estado de coma después de morir él. Entonces, en cambio, Kant sí provocó un gran daño. Dijo, hay una brecha insalvable entre el sujeto que conoce y el objeto que pretende ser conocido. Es insalvable. Eso nos deja en una desazón absoluta en el caso de la ciencia. Entonces, ¿de qué diantres estamos hablando? ¿Sí? Por eso no fue nada tonto Hegel, y a su obra capital le pone fenomenología. Yo cuando digo algo, no digo algo, sino me digo yo diciendo. Aquí. Yo no puedo ser inocuo a la realidad que estudio. En ese sentido, perdón, Hegel está en pleno en la lógica de la complejidad kantiana. El problema es que si las preguntas que planteó Kant, aunque la respuesta de Kant es una cosa, y las preguntas que Kant planteó... Las respuestas valen 10 centavos, las preguntas sí valen mucho. Ok, pero las preguntas que planteó Kant colocan la problemática epistemológica en lo que en psicología después fue el constructivismo, sí, y en lo que en materia contemporánea de filosofía y demás es el pensamiento complejo y la complejidad. ¿Por qué la psicología dejó de ser un tratado del alma? Porque la psicología de origen era eso. Psique, un tratado del alma. Es que la ¿Por qué dejó de ser? Bueno, porque le han quitado la P. ¿Por qué le quitaron la P? Si le quitan la P es ego. Psique en griego es ego y psique es alma. Así que hoy pero tenemos como la es comprensión, ¿qué pasó? La comprensión de mind que es entre mente y espíritu. Si me oyen los psicólogos me matan. Es que Freud tuvo una enorme influencia de Helmholtz. Helmholtz era un kantiano de paso colorado. El pensamiento psicoanalista de Freud está totalmente montado sobre el pensamiento kantiano. Y por eso cosifica al alma, a la mente, ¿verdad? Y la mente la saca, la clasifica, la archiva y hace con ella, y entra y sale y todo, y quiere hacer del hombre un ser predecible. Y eso definitivamente está condenado al fracaso. No hay nada, no hay nada. Qué bueno, ¿no? No hay nada que no esté hoy sobre los hombros de Kant. Aunque Y sea doloroso. Esa visión que de no hay nada sí la prefiero en frente la a cualquier tradición otra. occidental Sí. contemporánea que no esté Ay, sí. montada sobre los hombros Por de eso, Kant por y eso, de Spinoza. por eso está de hecho, Hegel. pero por eso está hecho una mierda la sociedad occidental. Está No, montada sobre Kant. Precisamente por eso está hecho un desastre. No, hay preguntas fundamentales. La respuesta. Pero mi querido amigo, la filosofía no basta con hacer preguntas, dice hay que intentar contestar. No, la gracia de los filósofos que hacen la pregunta. Mira, compara Kant con los por intereses. instrucción. Ah, no, bueno, por favor. Compara, no, los frijoles compara- chinos con no, pero el compara Kant con los franceses posteriores. Porque la Es libertad- decir, el único objeto de interés filosófico conlleva una para los reflexión ingleses enorme. es el espíritu humano. Y Y en la allá que va, no todo el mundo se quiere acercar. la naturaleza no me Casi interesa. nadie. Para los franceses, Es más la fácil ley echarle la del culpa. orden, me interesa el orden causal del mundo. El espíritu humano me interesa de soslayo. Bueno. Entonces, para esas dos miradas, ¿de dónde salen? Pero fíjate qué interesante, Carlos. Las Alguien tienes que decisiones reconocer son una cosa. difíciles de Ya van dos realizar, veces o sea, en la historia, al menos, igual pienso que la que, filosofía digamos, prácticamente tomar una muere, decisión, cae en estado de coma. implica Sí. no un 100% Una de con la seguridad escuela. sobre esa ¿Quién decisión. la revivió? O sea, ¿Quién yo vive creo, la yo creo que hay filosofía una moderna? serie de acechos sobre la decisión. Después de Hegel, Así un que no sistema sea tan tan perfecto, prácticamente también la filosofía murió. Todos decían, ya no hay nada que hacer. ¿Quién No, que revivió? murió un tipo de ¿Quién hacer revivió la filosofía? ¿Quién revivió la Que tenía 2000 filosofía? años. ¿Quién revivió la filosofía? Por el marxismo la revivió. El mito de No, ¿quién la revivió? Beasón. que el hombre No, pero Claro que sí, no, claro que sí, pero claro que sí. Mira,
Mira, no puedes desconocer a Schopenhauer, no puedes desconocer a Kierkegaard, a Marx. Son las filosofías del siglo Bueno, pero XX. mira, pero Kierkegaard, por ejemplo, si no llega a venir Sartre en el siglo XX, no lo conoce ni su madre. Es Sartre quien revive a Kierkegaard y lo reconoce como el padre del existencialismo. ¿Sí? Sartre dice que estamos condenados a ser libres, ¿no? El caso, por ejemplo, de... ¿qué lo decías? Bueno, Marx, obviamente, ¿no? Pero Marx, realmente, ¿cómo tiene su alcance? ¿Cómo alcanza Marx una relevancia? Pues a Por los través movimientos de obreros. Engels y de todos aquellos, Feuerbach incluso, y ya cuando pasa a lo que va a ser la Unión Soviética. Si no es por eso... ¿Cómo va a decir eso? Pero Si no estaría muerto ya si hubiera sido a través de la Unión Soviética. Por eso, pero ¿qué sería de Marx si no hubiera pasado por ahí? No, el fenómeno de Marx es un fenómeno de mediados del siglo XIX, ya en Sí, el año claro. 48. Que está vinculado al movimiento social, es cierto. Sí. Claro, porque la propia Sí. tesis de Marx, Sí. la oncena tesis de Marx, dice que la filosofía vale en la medida en que Exacto. pretende transformar el mundo. Exactamente. Entonces, a partir Exacto. de eso, Que es hay una que filosofía dejar- vinculada a un modo de... Que hay que dejar de praxis, hablar del la mundo y que hay que la transformarlo, praxis. ¿no? Claro, la Ese praxis. es un giro tremendo. que- Bueno, eso lo dice porque bien está parado sobre Inglaterra, ¿no? La patria del pragmatismo, del empirismo y todas las No, cosas. pero Marx está parado en Europa. No, no necesariamente. Marx, una de las características de Marx como pensador es que, aunque uno pueda decir eufemísticamente, no, el alemán, no sé qué, que no es alemán, No. porque conoce Europa, No es típico. los trabajos, No, no, no es es que los típico. trabajos de Marx, Sí, no son cuando típicos. Marx era alemán, Sí. se llega hasta la Gaceta del Rin, y esos son trabajos muy parciales, Sí, sí. muy, ¿cómo Locales, decirte? Sí, muy de una primera Sí, sí. etapa, ¿no? Muy De un incipiente. pensamiento no maduro todavía. Muy incipiente. Leyó El muchos pensamiento ingleses, maduro de ¿no? Marx comienza cuando Marx se relaciona con el pensamiento francés y con la vida francesa, Sí, sí. y con el pensamiento inglés y la vida inglesa. Que hay un detalle Entonces interesantísimo. estamos hablando de un autor europeo, Por ahí hay otro detalle interesante. claro, Engels, por ejemplo, surgiéndose de Europa. Engels, que tanto habla de la física y de todo eso, no sabía nada de física. Y dice un montón de patrañas en sus cosas de física que no son así. Bueno, pero Einstein creo que dijo que a pesar de los errores valía la pena. Sí, claro. Ah, De acuerdo, pero ¿cuál es el problema con Engels? Mira, Engels fue una personalidad muy, ¿cómo decirte? Sí, Para mí es muy interesante. es contradictorio. Primero, es un hombre que rompió de manera radical Sí. con su época. Sí. Incluso la amistad entre Marx y Engels estuvo a punto Sí. de desmoronarse Sí, fue muy por la vida conflictivo. sexual de Engels. Sí, fue muy No conflictivo. por otra cosa. Es decir, se casó con la hermana de la primera que tuvo, ¿no? La primera relación se casó, no, Con su- relación de pareja, ¿no? Qué cuidado, sí. Era en ese plano una persona absolutamente fuera de su época. Sí, sí, sí. Era un hombre de la época contemporánea, no tenía prejuicio de ningún tipo en ese tipo de relación ya familiar, personal. En la cuestión de la organización de la relación entre amigos y demás, extraordinario. Ahora, ¿quién era Engels? Engels era el hijo de una persona que tenía dinero y que quería que él administrara las empresas. Sí, sí. Y así lo manda a Inglaterra con la tarea De aprender. de hacerse administrador de empresa. Y entonces, en ese contexto, lo que produce es la situación de la clase obrera en Inglaterra. Es decir, un análisis sociológico Claro. del fenómeno de la Así industria, se de la queda. fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo ese hombre la mayor parte del tiempo? Alimentar a Carlos Marx. No hizo Sí, otra bueno, cosa. Carlos Marx es un desastre. No hizo otra Pero cosa. y a la familia la tiene medio muerta. Hay un chiste que en Cuba se Y usa, violento ¿no? con la Sí. familia, además. Hay un chiste sobre Marx, que dicen que llega a una sala de junta, un grupo de gente, va saliendo un grupo, ¿no? En una universidad, en una oficina, qué sé yo, va saliendo un grupo y entra otro, y entonces ocupan y dicen, bueno, vamos a hacer aquí el análisis de las personas que pueden entrar al Partido Comunista. Entonces el hombre agarra los papeles y dice, a ver, esta biografía, bueno, pues en síntesis, porque esto no tiene discusión. Es de extracción pequeño burguesa, no tiene trabajo fijo. Se dice que tiene relaciones con la mujer que trabaja en su casa. La mujer, el amigo lo mantiene. Bueno, ¿tiene condiciones esta persona para entrar al partido? No, ¿verdad? Y en eso tocan a la puerta. Permiso, se me quedó la biografía de Carlos Marx sobre la mesa. ¿Alguien lo vio? Ese es Carlos Marx, es decir, un hombre centrado en su vida éticamente, realmente. Muy bien. Las ofertas que tuvo Carlos Marx para ser corresponsal Sí, y sí. talento tenía de sobra. Sí. Corresponsal de los periódicos de Prusia. Sí, sí, sí.
en particular, pues lo trataron de comprar varias veces. Fueron ofertas maravillosas. Sí. Y Marx escribía para los periódicos norteamericanos y ganaba 4 kilos. Ese es Carlos Marx. Ahora, Engels es un tipo súper sacrificado. Sacrificó incluso su obra, estas cosas que están en el Anti-Düring, en la dialéctica de la naturaleza, que en realidad son de la dialéctica de la naturaleza, porque el Anti-Düring saca información de ahí. Y el otro trabajo, que es de popularización del socialismo utópico al socialismo científico, es todavía más licuado, digamos, más popularizante, ¿no? Que tiene menos calidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene valor? El texto con sus errores o la orientación de un filósofo dentro de una filosofía social a decir la ciencia es importante y vale la pena que nos ocupemos de ella. Entonces yo valoro a Engels. Es decir, los errores son un sinnúmero de errores, pero al mismo tiempo hay una proyección de interés sobre la ciencia que no es el interés. Acuérdate que estamos hablando del momento en que de la ciencia no se ocupa nadie. Es decir, de la ciencia solo se ocupa la tradición positivista. Comte y los seguidores de Comte. Nadie más se ocupa de la ciencia. Los irracionalistas consideran que la ciencia no tiene la menor importancia. Hay que refugiarse en otro lado del ser humano, la voluntad, qué sé yo. Entonces, en ese contexto, este hombre hace ese planteamiento. A mí me parece genial. Ahora, se muere Carlos Marx y ese hombre interrumpe su obra para dedicarse a transcribir la obra del amigo porque considera que el Capital es más importante que su propia obra personal. Oye, no, pero eso es algo extraordinario. Es decir, desde el punto de vista personal, es un tipo de sacrificio que en la historia ha estado presente muchas veces, pero que no es común. Por eso apellidado Engels. No es común. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la etimología que está detrás? Sí. ¿Ah? Ángeles, ¿no? Ángeles. Pero por ejemplo, hay también que encontrar en qué momento esa ciencia, o sea, yo me parece que El Capital es una obra muy científica desde el terreno de la economía, fundamentalmente. Creo que Marx es un gran economista. ¿Era qué? Economista, un gran economista. Pero cuando pasamos al manifiesto comunista ya estamos en el terreno de la ideología. Ya no me parece que sea el terreno de la ciencia, sino de la ideología. Pero claro que hay ideología, en el marco por del supuesto. idealismo alemán, por supuesto, Claro, ¿no? claro. Pero además es un libro conveniado, porque el manifiesto comunista tuvo 2 versiones. Engels hizo una que se conservó, se llama Principios del Comunismo, que en esa época los partidos políticos, su propaganda política la hacían a modo de preguntas y respuestas. Y entonces Engels hace su versión. Pregunta 1, ¿los comunistas quieren la vida en colectivo? No, por esto. Esa es la versión de Engels. Marx hizo la suya, que no se conservó, y Marx juntó la suya con la de Engels, y es la propuesta del manifiesto que finalmente fue aprobado. Hubo varias propuestas del manifiesto, pero eso es un texto político e ideológico. Ahora, yo sí no concuerdo con que el Capital es una obra de economía. Es una obra de filosofía y es de economía. Y economía política. Economía política, lo que tú quieras, pero es filosófica. Por eso los que no entienden el Capital son los economistas. Es verdad. Los economistas no entienden el Capital porque ven en el Capital una obra de economía. Pero fíjate que toda la concepción dialéctica de Carlos Marx, donde está en el Capital, no hay un texto de dialéctica, no hay un texto de lógica. Él fue un gran lector de Adam Smith, es decir, si no hubiera entendido la lógica smithiana, pues no hubiera desarrollado el Capital, ¿no? No, por supuesto, y además, si no se hubiera metido en la biblioteca horas y horas y días y meses con datos. En ese sentido, el Capital sí es una obra de ciencia, pero muy exacta, porque Marx va a cosas de detalle. Y las cartas, yo tengo un librito en mi casa que se llama así, las cartas sobre el Capital entre Marx y Engels. Hay toda una serie de cosas del Capital que Marx se las pregunta a Engels, pero no a Engels como amigo, sino tú que administras empresas, ¿cómo lo haces? Si tú que sabes ver qué es eso. Para entonces yo veo cómo esta estadística tiene que ver con cómo se hacen las cosas en la empresa. Y por eso el libro realmente describe el orden social que está delante de él, pero no hace solo la descripción de lo que tiene delante. Hace extrapolaciones filosóficas acerca de un sistema social, acerca de un proyecto de sistema social. Fíjate que aún hoy... Y la filosofía de la historia, que no me acuerdo eso si está en el manifiesto comunista o en qué obra se encuentra. La filosofía de la historia. Bueno, es Hegel quien quería estar. No, pero en Marx, el manifiesto realmente es un texto político, no es más que eso, es decir, un manifiesto de un grupo político, de un partido político en este caso. Hay cosas más sustanciosas políticas además, por ejemplo, la crítica del programa de Boca
es mucho más sustanciosa que el mismo manifiesto, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí, pero Porque, mira, por ejemplo, ahí él cuestiona el asunto de la distribución, por ejemplo. pero mira, Carlos, ¿cómo se ve que estás hablando de tu tocayo? ¿Sí? Te lo voy a decir con toda franqueza. Estás tú igual que haciendo con tu tocayo economía de la metafísica. Liberación. Ah, no, bueno, es que ahí está el problema. Y es un prejuicio monumental que no lo aceptan. Eso no se vale. Es decir, están borrando de Hegel había hablado de 3 momentos fundamentales y los 3 eran igualmente importantes, ¿sí? El espíritu, el hombre, ¿sí? El mundo, la naturaleza, el cosmos y el logos, así se llama Hegel. Bueno, Marx, así, pero vamos, ni lo menciona, no hace falta. Todo es una cuestión dialéctica entre el hombre y la naturaleza. Y perdón, eso a mí me parece que es cortar al hombre en una de sus componentes que entonces es forzosamente muy parcial. Su discurso Pero el tema es que muy si, correcto, pero es parcial. si yo reinterpreto el espíritu, Espantosamente es parcial. no en términos de espiritualidad, Mira, sino Carlos, en términos de cultura, consecuencia directa de ¿tengo esto. mal? El trabajo dignifica al hombre, dice Marx. Tiene toda la razón. Pero el problema es que del sistema marxista se desprende que solo el trabajo dignifica al hombre. Caramba, ¿qué queda entonces con el anciano? ¿Qué queda del niño que no puede trabajar? ¿Qué queda de Pero aquel que eso es necesita otra cosa? Eso es una interpretación. Está completamente del asunto. tarado. No, eso es una interpretación del asunto. Si tú quieres llevar el asunto a esa interpretación nada más, ahí te quedaste. Claro. Pero el sistema no te lleva a esa interpretación única. Incluso sería cuestionable leyendo más arribar a esa interpretación. De hecho, está la frase muy conocida de Carlos Marx al final de su vida, Sí. cuando le preguntan si era marxista y dice que él no era Que marxista. no, sí, claro. Es decir, él no coincidía con sus intérpretes. De manera ideológica. Y están las cartas de Federico Engels sobre le han dado ese nombre, ¿no? Cartas sobre materialismo histórico, que son cartas sobre la historia y demás, donde, por ejemplo, niega categóricamente que ellos hayan establecido una relación de que lo que ocurre en la vida material determina de manera absoluta lo que ocurre en la vida espiritual. Es mucho más filosófico que eso, no es lo que está en la cabeza de Juan Pedro María. Pero sí es cierto que el alcance ideológico que digamos, puede tener una determinada época. Pero sí es cierto que el concepto de trabajador es fundamental para, digamos, para visualizar una condición humana en Marx. Sí. Porque incluso hay una exageración del papel del trabajo. Sí. Eso, en el eso es discurso indudable. primario de Claro, Luis Bonaparte, claro, por ejemplo, claro. escribe cómo analiza el lumpenproletariado, ¿no? O sea, no es un Claro. problema de pobreza, ¿no? Claro. El problema de Marx no es el de la pobreza, ¿no? Porque ahí critica, por ejemplo, todas las masas del lumpenproletariado que fueron conducidas por Luis Bonaparte, ¿no? Entonces, no es, o sea, Marx no se está peleando contra la pobreza, es decir, no está salvando pobres, ¿no? Está lo que genera la condición de humanidad o de persona es el trabajo. Claro, ahí hay una exageración. Mira, Claro. basta con leer la valoración que hace de Bolívar, que es errónea, y basta con leer un ¿Qué dice texto, sobre Bolívar? un texto que se, bueno, un caudillo y punto, y un texto sobre la India. Ahora se me olvida el nombre del texto, es un artículo muy pequeño, pero donde Marx dice categóricamente las consecuencias de la dominación británica en la India. Así se titula más o menos, ¿no? Consecuencias de la dominación británica en la India. Prácticamente él dice que la dominación británica en la India es beneficiosa porque trae a la India a la civilización. Es un error garrafal. Y ese error se motiva, eurocentrista. eso se motiva por, ¿no? Y la exageración del papel del trabajo, sin duda. Y es si una crítica cabe, es que hay una derivación, digamos, la palabra no sé si sea buena, de trabajista, ¿no? De exagerar eso. Ahora, ¿hasta dónde eso se exagera en la tradición posterior de una manera descomunal? Nada más que hay que ver las traducciones. Por ejemplo, intercambio sexual. El texto de Engels, que tiene que ver con los trabajos de Morgan y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Cuando se va a referir a las relaciones sexuales, ¿cómo han traducido eso al español? El comercio sexual. Y es absolutamente impropio porque no se está hablando de prostitución, ni siquiera de una sociedad donde existe el dinero y existe el comercio. Lo que existe es el intercambio. Y los traductores, algunos de ellos que se asentaron, por ejemplo, aquí en México, son relevantes, traducían de esa manera, porque la influencia era de que esto no es intercambio es comercio, esto tiene que ser comercio. Son exageraciones de una interpretación economicista del pensamiento de Marx, que cabe hacerla,
Que hay elementos en Marx suficientes para Sí, eso, de acuerdo, sí, lo sabes. pero en Marx hay más que eso. La noción de praxis es sumamente rica, da para mucho más. La noción de praxis da, por ejemplo, para una interpretación del marxismo como la de Gramsci, que es una interpretación que replantea el lado de la subjetividad. Gramsci, fíjate que no habla, por ejemplo, de que para que haya un cambio social se necesitan X o Y condiciones materiales. Gramsci, por ejemplo, es el gran crítico del economicismo soviético, representado por Bukharin, porque todo el mundo le dice a Lenin, no, Lenin es Bukharin. Ortodoxo. Es que Bukharin, lo que pasa es que como Bukharin de acuerdo lo con mató Stalin, todo el mundo le tiene condescendencia a Bukharin, pero el manual popular de sociología que critica a Gramsci en los cuadernos de la cárcel es el primer libro de texto de filosofía marxista que aparece en la Unión Soviética de manera independiente al poder, y el que lo lideraba era Bukharin, que es la interpretación economicista del marxismo. Aquí necesitamos hacer estos cambios materiales y este, aquel y el otro para lograr. Bueno, es que Y si por hay un ejemplo, concepto, un termino significado. con eso. En América Latina, quien hizo el cambio en esto, por ahora me van a tirar los cristales a la cara, es el Che Guevara. Increíblemente, nadie piensa que el Che Guevara es la persona que hace el cambio en esa dirección gramsciana. Es decir, para el Che Guevara el lado de la subjetividad era el lado fundamental. La guerrilla Y el lado de la paz, esa es otra cosa que les va a sonar horrible a los oídos. El Che es reconocido en América Latina como el guerrillero, como el hombre de la guerra. Lo primero que dice el Che tiene varios textos dedicados a este tema, ¿no? La guerra de guerrilla es el libro, digamos, más conocido porque engloba toda la concepción, pero hay un artículo muy importante posterior del 63 que es Guerra de guerrilla, un método, es un artículo fuerte. Y hay el libro que escribió sobre las memorias de la guerra, que es Pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba. Los mayores lamentos del Che Guevara en Pasajes de la guerra revolucionaria son por la violencia. Eso hay que leerlo. Mi primera discusión sobre esto, ¿sabe con quién fue? No tenía, con los soviéticos. no tenía También sangre acumulada entre las uñas. Podría tenerla como cualquier luchador político. Podría tenerla como cualquier luchador Ya, político. pero esto Bolero hablando de la virginidad. Pero la tuvo alguna vez. La tuvo alguna vez con Goleta. Yo sí, pero la perdón y con mucho gusto. El problema es que, Alex, mira, Singular alegría. las consecuencias de la acción política, incluso de la acción política violenta, de la guerra y de todo lo demás, no se reducen al acto de la violencia. La violencia es algo demasiado complejo en los seres humanos. Y entonces la reflexión de las personas que han estado en circunstancias de violencia con respecto a la violencia, para mí tiene un valor adicional. Por ejemplo, en el 61 el Che fue a Montevideo, y en Montevideo era una reunión económica y lo invitan a ir a una universidad. Toda la conferencia del Che Guevara en el 61 en Montevideo es convocando a la paz, y ahí dice una frase como esta, es prácticamente textual: la paz hay que conservarla porque cuando se da el primer disparo sabemos cuándo se dio el primero, pero no sabemos cuándo se va a dar el último. Eso prácticamente la gente no conoce, porque la imagen del Che Guevara es la otra del guerrillero y demás. Cuando tú dices, ¿qué tenía el Che Guevara en Bolivia? En la mochila. Tú dices, bueno, ¿quién era esta persona? ¿Era un monstruo? ¿Era un pistolero? ¿O era un intelectual y un filósofo de un calibre extraordinario? Porque cuando tú te encuentras el ciervo, ¿qué hace un libro de poesía en la mochila de un guerrillero? Pues, ¿qué necesidades intelectuales está y espirituales humanas está ese libro? Las reflexiones del diario son espectaculares. Hoy, por ejemplo, uno sabe... Un utopista. Sí, utopista era, indudablemente, un hombre de ideales, lo era. Fue cuando tuvo que ser un hombre firme, incluso por momentos cruel, lo fue, sin duda. Es decir, yo no tengo duda de ninguna de esas cosas, pero era mucho más que eso. Sin embargo, ese lado del asunto está prácticamente, es desconocido. El asunto, por ejemplo, las relaciones de Che Guevara con los perros son una cosa impresionante. Impresionante. Porque estamos hablando de un ministro. ¿Cómo No se lo llaman ganas. los perros? Pues no sé, no hay gatos callejeros. Pero mira, cualquiera podría decirte y rebatirte eso diciendo, mira, sabes que Adolf Hitler era un tipazo en la sobremesa. Era encantador. Pues te voy a decir una cosa. Sí, a no. la vuelta de 2000 años. Poncio Pilatos, por favor, juzgarlo por un detallito así. A la vuelta de 2000 años, a la vuelta, ¿cuál crees tú que sería la relación que tendría un griego de la época de Alejandro con respecto a Alejandro? ¿Y cuál es la relación que tenemos nosotros con Alejandro?
o con Gengis Khan, o con cualquier líder político de cualquier Yo época. te voy a decir mi nombre, sí tengo muchas canciones. Incluso, Estamos muy cerca de los- yéndose al otro extremo, quita a los políticos y empieza a hablar de las grandes personalidades del arte, de la cultura, de la religión, de la filosofía, de todo, Cualquiera. de cualquiera. Vistos de cerca, según cuál sea tu perspectiva, tú vas a ver ciertas cosas. Claro. Pero cuando pasan 100, 200, 300, 500, probablemente hasta una personalidad tan horrible como la de Hitler tenga que ser revalorada en algún aspecto. Por ejemplo, yo estoy seguro que va a ser revalorada en el siguiente. No era Hitler solo. Aquí había un tipo de constitución que no estaba en Berlín. No, claro. Y las Hitler no sociedades- estaba en Berlín. ¿Sabe quién es equivalente de Hitler? Y todo el mundo hoy lo aplaude y le cura y le rinde pleitesía. Hay muchos. En Inglaterra había uno, en Londres Sí, sí, estaba, sí. gordito, Este, tenebroso. Nomás que no llegó al poder. Tenebroso, Winston Churchill, Pero no, llegó y se sobró. Tan tenebroso y tan maquiavélico Stalin. como Hitler. Stalin del otro Stalin, lado, Stalin. por favor. Stalin fue peor que Por Hitler, favor. ¿no? Pero entonces volvemos ahí. Se me sale la Sí, serie sí, del hay un fascismo. montón, hay un montón. Volvemos a un problema. ¿En qué condiciones sociales y culturales se cultivan los monstruos? Para que la política ponga a primer plano los monstruos y no los ángeles. Porque Pero- todos son, para mí todos son Para construcciones eso es muy humanas. interesante leer a Hannah Arendt en todas las condiciones sociales que Pues sí. permiten los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y por cierto, te das cuenta que Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo jamás usa el concepto de totalitarismo para referirse al poder soviético. Lo usa pero para Stalin. referirse a Stalin. sí. A Sí, lo Stalin. utiliza Es decir, Stalin. tuvo la agudeza, porque era genial, aun Sí. cuando tuviera su posición política, la que fuera, de comprender de que hay un periodo aquí de un tipo de Estado que no es el Estado clásico del capitalismo, pero no es el totalitarismo. El totalitarismo es una degeneración de un tipo de Estado que antes no existía. Eso es genial. Porque hoy, por Moderno, ejemplo, además, por ejemplo, moderno, cuando hoy se habla del término moderno de totalitarismo, masas. se van directo, yo lo veo todos los días, la concepción mayamera del totalitarismo. Cualquiera que sea de izquierda es totalitario, aunque sea el alcalde de un pueblo de campo. Qué absurdo, ¿no? Es absurdo, pero esa es la manera en que hoy se usa el concepto de totalitarismo. No en la, digamos, por ejemplo, si vamos a Hannah Arendt, hoy hay argumentos de sobra para decir que la sociedad contemporánea, la que tenemos en el planeta, es totalitaria. Es el totalitarismo del mercado. Por supuesto. Es el totalitarismo de cierta forma. No es el totalitarismo Pero no me refiero, no es el totalitarismo de los fenómenos de represión, Sí, sí, sí. de los fenómenos de exclusión y crimen masivo. Aunque Carlos, podré llegar ahí. No, está en Lo que ese está pasando en camino. Guerrero es justamente un ejemplo. No, pero además- una pequeña escapada de eso. Mira, se muere más gente de hambre en el Pero mundo. no- El otro día lo estaba leyendo no sé en qué periódico, que de ébola. ¿Y qué es lo que está en el periódico? Lo que se mueren de ébola. Por lo que se mueren de hambre, Por supuesto. nadie sale. Creo que era un Facebook, un Twitter, Sí, sí. que decía más o menos así: ¿por qué tanta preocupación, no, por el tema del ébola? Se muere más gente de ébola en el mundo que de hambre, pero el hambre no se le pega a los ricos. Era más o menos la No se manera. contagia. Sí, no se A mí contagia. me parece que, por ejemplo, si hay algo rescatable todavía de la filosofía marxista es el concepto de alienación. Pero referido a dos cosas, no solo a la idea del modo de producción y digamos, los dueños de los medios de producción, sino también desde el punto de vista cultural, la interpretación de Gramsci, ¿no? Sí. O sea, me parece que hay una gran y muy profunda alienación de los seres humanos que tiene que ver con factores culturales, Sí, la teoría de la alienación. manipulación política, mediática, económica, de todo tipo, ¿no? Mira, a pesar de que el fenómeno es histórico, el fenómeno del capitalismo sin duda es histórico y tiene etapas y transiciones y cosas nuevas que no existían en el siglo XIX, por ejemplo, la crisis ambiental es un fenómeno completamente nuevo. Marx logró comprender una lógica sistémica. Mientras el sistema capitalista existe, el dolor de cabeza del marxismo lo van a tener los que no les gusta el marxismo. Porque hay pie para elementos de predicción y de análisis social muy fuertes que solo la teoría marxista los puede aportar. Eso no quiere decir que el marxismo solo. Pero Perdón, ese ahí hay un es sesgo brutal. tomado el No creas marxismo que Marx no solamente solamente no segmentos. gusta por eso. No, a mí no claro, me por gusta, supuesto. a mí no me gusta porque cercena una parte importante del hombre. Claro, Entonces, el porque hombre es del que habla feminista. Marx ni existe. Claro, pero no existe Entonces- de ninguno, por eso es la necesidad Entonces, al de final- conjugar. Al final, ¿qué tan valioso puede ser un sistema que le quita al hombre cierto tipo de anhelos? Porque lo considera una especie de opio de Pero broma. ¿a qué sistema tú te refieres? En general,
Marx desde el principio dice... No, yo digo, si no te vale- refieres a la, no a la vale- concepción de Marx no vale o a ni los si- sistemas sociales. No hable ni siquiera... No, es que aquí la sociedad no importa. Aquí lo que importa es el hombre con sus anhelos que van más allá de la sociedad, del hombre, del dinero, de la naturaleza Alex, y de mira, todo, y del pero mismo, mira, por supuesto. Pero mira, ubica a Carlos Marx en su época. ¿A quién tiene Por al eso, frente? de acuerdo, Al frente tiene a Bakunin. pero Y por Bakunin eso... está diciendo que el problema fundamental Pero es la por religión. eso Marx es un parcial, es un personaje que se dejó nubilar por pero su es momento. parcial igual Y que pum, todos. unidireccional. No, Pero todos, Ma- perdón. tiene una Hay expresión- otros, ¿cómo no? tiene una Mira, expresión el más momento que vivía, determinista que el otras momento que vivía filosofías. Hegel, en muchos sentidos, en algunos, era peor que el de Marx. ¿El qué? El momento histórico de Hegel era peor. Sí. Era una Europa a la que no se sabía para dónde iba, con las guerras napoleónicas, generaciones de jóvenes perdidos. Era una cosa espantosa, ¿sí? Hoy lo podemos enunciar de muchas maneras. Era horroroso, ¿sí? Si a Napoleón en Francia se le venera es porque turísticamente se vende bien, pero no hay realmente un agradecimiento a un Napoleón que acabó casi con 2 generaciones de franceses. ¿Sí? Fue una cosa espantosa. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que le tocó a Hegel. Y Hegel, perdón, no perdió la brújula. No se dejó ensordecer por los cañonazos. Y siguió pensando en una trascendencia absoluta, no una trascendencia localita. Pero es que tú partes de que la trascendencia absoluta es real. Yo parto de que la trascendencia absoluta es una ficción. Bueno, por eso, pero te voy a decir una cosa, yo tengo una ventaja sobre ti. Porque yo digo que es real porque el hombre lo necesita. Yo no digo que creo porque tengo certeza del objeto de mi creencia. En ese punto. Yo digo que creo porque necesito creer. Mira. ¿Me entiendes? En cambio, si tú dices que eso es una ficción, tú estás diciendo que el que confiesa abiertamente necesitar esa trascendencia es un bobo que vive en la ficción. No, hombre, no. Si los seres humanos vivimos constantemente en la ficción, porque el mundo con el que nos Ya, relacionamos es el mundo que pero construimos. esa es una metafísica de pacotilla. Pues sí. Pues sí, porque la materia se rompe, se cambia, se deshace. Mira, la única ventaja que tiene tu punto de vista con respecto al mío es esta. Pero es una enorme, vas a ver. Mira, A ver. verás, es la ventaja siguiente. Un día no estaremos Ujú. sentados frente a esta mesa. Claro. Si tú tienes la razón, me podrás decir que estoy equivocado. Y si yo tengo la razón, No te- nunca te lo podré decir. Exacto. A ver, yo les Exactamente. voy a hacer una pregunta. I won. ¿Qué vas Eso es que no tienes más esperanza que yo, pero no que tienes más razón. No, certeza no, vamos, no, eso claro, no. Esto está más arriba de la razón, justamente. Es que no